Tu amor, Señor, oh bendito Dios, tú nos salvaste, Señor. Porque de verdad, Señor, la salvación es de Jehová, Señor. Gracias te damos, Señor, por tanto amor, Señor, para con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén, Señor. Y amén. Pueden sentarse. Buenos días. Nuevamente tengan todos. Dios es maravilloso. Dios es grande en sus maravillas. La verdad no terminan de sorprenderme. Quiero comentarles que el día de ayer visitamos a una congregación aquí en el sector de San Gregorio, en Carazo, y la verdad que fue un gozo para mí encontrarme ahí con un cristiano. Hay una congregación como de 36 personas, pero dentro de esa congregación hay un cristiano. Es decir, en medio de lo que le pueden llamar una religión, hay alguien que ha conocido a Jesús. Y eso da un gozo enorme, porque muchas iglesias están llenas hoy de personas, así como estamos aquí nosotros, pero la verdad no han conocido al Señor Jesús. Y eso da una tristeza. Y cuando te encuentras con un cristiano, con alguien que ha conocido lo que Cristo ha hecho por él, con alguien que está realmente rendido a los pies de Cristo y lo menos que quiere es pecar y ofender a su Señor, con alguien que está comprometido con la santidad de Dios. Te cuento que eran las 10:30 de la noche y estábamos ahí desde las 5:30, y en lo personal yo no me quería venir. Y no porque ese hombre me hablara de la palabra y fuera profundo en la palabra. Me gustaría un día traerlo para que lo conocieran. Es un hombre muy sencillo, pero si hay algo que demuestra en su corazón es cómo Cristo ha cambiado su vida. Y eso creo que es el mayor testimonio que nosotros podemos dar como cristianos. Su misma familia da testimonio del cambio que ha tenido él. Él mismo dice que era un religioso, alguien que asistía a la iglesia, pero que simplemente creía ser salvo y no lo era. Y a través de la palabra que lo confrontó, llegó a entender realmente qué es lo que necesitaba. Dice que aún siendo él religioso y viviendo, yendo a la iglesia, sirviendo en la iglesia, él sentía un profundo vacío en su corazón y un gran peso y un gran dolor, y que no lo dejaba en paz, y que le decía a Dios: Señor, ¿qué es esto que yo siento? Y doblaba sus rodillas en el campo y decía: ¿qué es esto que yo siento? La verdad es que si no estoy en el lugar correcto, muéstramelo. Si me quieres ahí, muéstramelo. Pero lo que yo más deseo es conocerte. Y es maravilloso pues lo que nos estaba diciendo ayer este señor Berman, es su nombre. La gloria sea para Dios, ¿verdad? Porque en un lugar tan largo, podríamos decir, ahí Dios llegó en medio de la religiosidad, porque sí le puedo decir hay religiosidad, porque estuve en el culto que hubo ayer, y la verdad, Dios es maravilloso. Y Dios me cerró la boca al estar escuchando a este hombre, y solo estaba agradándome mi alma en escucharlo a él, en cómo hablaba del Señor, en cómo se expresaba de lo que Dios había hecho con él. ¿Por qué traigo a colación esto? Por el tema que vamos a tratar hoy, porque a la verdad las iglesias están llenas de personas. Las iglesias los domingos se llenan, y si yo hago una encuesta aquí, yo sé que la mayoría o casi todos me van a decir que son cristianos. Pero la verdad, ¿qué significa ser cristiano? Muchos pueden decir que son cristianos porque estamos aquí. Otros pueden creer que son cristianos porque nacieron en una familia cristiana. Otros pueden creer que son cristianos porque creen en Cristo a su manera. Otros creen que son cristianos porque han sido bautizados o porque leen la Biblia. Y todo esto se resume en la vida de ese hombre. Él todo eso lo hacía
Sin embargo, él decía, yo todavía no había conocido a Cristo. Yo todavía no había conocido a Cristo. Y el hecho, mejor definición que hay para que nosotros podamos llamarnos cristianos, es que nosotros hayamos conocido a Cristo y hayamos tenido un encuentro con Cristo. Como siempre he dicho, nadie puede tener un encuentro con Cristo y seguir siendo la misma persona. Cada vez que alguien conoce a Cristo, esa persona, su vida cambia totalmente, radicalmente. La vida de esta persona da un vuelco. La vida de esta persona no puede seguir la misma. Es decir, pasás de las tinieblas a la luz. Pasás de la muerte a la verdadera vida. Y no podés andar arrastrando la oscuridad y la muerte. Ahora tenés vida y vida en abundancia. Ahora tenés gozo, ahora tenés paz, ahora tenés un verdadero amor. Y ¿sabes qué? Eso se refleja en tu persona. Y no por cuánta Biblia me digas, sino porque realmente cuando estás delante de la presencia de Dios, Dios te bendice de tal manera que Él te da esa paz, Él te da ese gozo y lo reflejas hacia los demás. Entonces, está claro el concepto de que no es el hecho de asistir a una iglesia lo que te hace cristiano. No es el hecho de que te sepas la Biblia lo que te hace cristiano. No es el hecho de que te llames cristiano que te haces cristiano. El domingo pasado hablábamos de una palabra para los religiosos, lo que decía el Señor Jesús, o lo que va a decir el Señor Jesús cuando aquellos que lleguen ante su presencia y le digan, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre fuimos a la iglesia, en tu nombre predicamos, en tu nombre echamos fuera demonios, y Él simplemente va a decir, no os conocí, hacedores de maldad, por cuanto nunca hiciste la voluntad de mi Padre. Entonces, la voluntad del Padre, decíamos la semana pasada, es que le conozcamos a Él. Y una vez que le conozcamos a Él, a Jesucristo, nosotros caemos rendidos delante de Él, porque no hay nadie que realmente conozca a Cristo y no se pueda rendir ante la excelencia, ante la hermosura, ante el amor, ante la misericordia, ante la bondad de ese Cristo. Por eso el tema que hemos tratado de explicar hoy, o que vamos a tratar de exponer hoy, es este que tenemos ahí. ¿Qué es ser un cristiano? ¿Qué es ser un cristiano? Para que nosotros entendamos realmente qué es ser un cristiano y no ser un simple religioso más. ¿Por qué? Porque la religión, querido amigo, querido hermano, te va a conducir al infierno. La religión, querido hermano, te va a engañar hasta el punto de que el día en que mueras vas a morir engañado. Y cuando abras tus ojos, creyendo que los vas a abrir en la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, tus ojos se van a abrir para una eternidad sin Él. Una eternidad en el infierno. Por eso es que nosotros, nuestro mayor anhelo es que conozcas a Cristo y tengas una relación con Él. Conozcas a Cristo y tengas una relación con Él. Ayer que hablábamos con este señor Berman, le decía, Dios te salvó y Dios te quiere aquí. Este es tu terreno. Esta es tu trinchera. Aquí te ha puesto para que aquí seas luz. Para que aquí ayudes a otros. No te salvó ¿para qué? Para llevarte a otra congregación. Él sí te salvó aquí te quiere. Y quiere que esa luz que Él te ha dado, se la compartas a otro. Y esa luz es la que realmente resplandece en cada cristiano. El testimonio con el cual camina cada cristiano habla más que las palabras que él puede decir. ¿Cuánta gente te puedes encontrar en el camino que se sabe en la Biblia, que te dice en la Biblia, pero que su testimonio deja mucho que desear? Y todo lo que quisieron decir se acabó con un gesto, se acabó con una acción. ¿Por qué? Porque el testimonio pesa más de lo que ellos pueden decir. Porque aprenderse la Biblia cualquiera puede. Repetir la Biblia, versos bíblicos cualquiera puede. Pero vivir la Biblia o vivir la palabra de Dios, solo aquellos que le han conocido. Solamente aquellos que le han conocido. Miren, cuando Jesús muere, resucita y sube a los cielos, manda a sus apóstoles, a sus discípulos que se vayan para Jerusalén, y ahí entonces en el aposento alto desciende el Espíritu Santo, comienzan a hablar en lengua y se convierten más de 3,000 almas con la predicación de Pedro. Y la verdad es que comienza el gran movimiento cristiano, pero aún no se llamaban cristianos. Y entonces aparece Esteban, ¿verdad?, predicando,
Y Esteban ya sabemos que fue muerto por predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Y una vez que Esteban es muerto por predicar el Evangelio del Señor Jesucristo, estos que estaban unidos se dispersan. Salen por un lado uno, por un lado el otro, por el otro lado el otro. Pero ¿saben qué? Donde quiera que estaban, no hacían otra cosa más que predicar el Evangelio. Y lo predicaban no solo anunciando las buenas nuevas de que Dios se había hecho hombre y que Dios había dado su vida por cada uno de nosotros para que nosotros pudiéramos recibir el perdón de pecado, que si creíamos en Jesucristo como en nuestro Señor y como nuestro Salvador, como nuestro Dios, nuestros pecados iban a ser perdonados si nos arrepentíamos y creíamos. Y la verdad es que en toda esta predicación andaban ellos y comenzaron a salir por distintas ciudades, por Fenicia, por Chipre, por Antioquía, y nos dice en Hechos 11, versículo 19 en adelante, dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solamente ¿a quién? A los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de los de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando que el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó, vio la gracia de Dios y se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Él vio realmente que cuando llegó ahí habían personas salvas, habían personas que estaban creyendo en el Señor Jesús, y entonces él les dice: ¿saben qué? Me gozo y los exhorto de que sigan en ese camino. Me gozo y les exhorto de que no se aparten de ese camino, que sean fieles al Señor, porque Bernabé era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. A los discípulos se les comienza a llamar cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Y por qué le llamaron cristiano? Porque con su testimonio ellos estaban viviendo de la misma manera en que Cristo vivió. ¿Y cómo vivió Cristo? Amando a Dios sobre todas las cosas y amando al prójimo como a sí mismo. Porque esos son los dos mandamientos en los cuales se resumen toda la ley. El viernes platicaba yo con una hermana y le decía: aquellos que crean que ser cristiano es cumplir un sinnúmero de leyes o un sinnúmero de requisitos o reglas, ¿saben qué? Están equivocados. Eso no es ser cristiano. Ser cristiano es conocer a Cristo. Y cuando conoces a Cristo, estás lleno de amor. ¿De amor para quién? Para Dios, y de amor para el prójimo. De amor para el prójimo. Entonces ahí, cuando estás lleno de amor para Dios, de amor para el prójimo, entonces estás en la misma sintonía, en el mismo camino de Dios. Y esa misma sintonía y ese mismo camino de Dios te lleva ¿a qué? A cumplir la ley por defecto. ¿Por qué? Porque ya es parte de tu vida. ¿Por qué? Porque ya no eres tú, sino que Dios en ti. Dios en ti. Entonces, para ser un cristiano, nosotros sabemos que debemos de recibir, como nos dice ahí, el mensaje. Esta gente que estaba ahí en Antioquía recibió el mensaje. ¿Cuál mensaje? El mensaje de salvación, las buenas nuevas de salvación. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, como dice Romanos 10:17, que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y aparte de haber recibido el mensaje, tenemos nosotros que haber creído lo que se nos anunció. Decía Isaías: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Hemos venido a predicarles y a predicarles que se arrepientan, y nadie ha creído, decía Isaías. Entonces, tú puedes escuchar el mensaje, pero si tú no crees, no podrás ser salvo. Tú tienes que escuchar el mensaje, saber que no viene de parte de la persona que está aquí enfrente, sino de parte de Dios, y creerlo como de parte de Dios que te está hablando a tu vida. ¿Para qué? Para que esas palabras penetren en tu corazón, y una vez que has creído lo anunciado por la palabra, que la palabra te muestra también lo lindo que es Dios, lo maravilloso que es Dios, el gran amor que te tiene, y a la misma vez te muestra tu maldad, tu pecado,
te muestra tu hipocresía, te muestra todo lo negro que hay en ti y te lleva al arrepentimiento. ¿Para qué? Para que tus pecados sean perdonados. Pero debes de creer. Como dice Juan 3:18, el que no cree ya fue condenado. Entonces, una vez que has creído, tus pecados han sido perdonados y se da el nuevo nacimiento de que nos habla Juan 3 cuando se pone a hablar con Nicodemo, que le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. El que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. Condición para ser cristiano, nacer de nuevo. Condición para nacer de nuevo, haberme arrepentido, haber creído y seguir en el camino correcto. Entonces, una vez que nosotros nacemos de nuevo, nacemos en el Espíritu, porque todos aquí a la verdad ya nacimos una vez, pero hay pocos que han nacido dos veces. Los que han nacido dos veces son los que han nacido en el Espíritu. Y esos morirán solamente una vez. Pero los que nacen una vez morirán dos veces. Morirán dos veces. ¿Por qué? Porque el que ha nacido por segunda vez, ¿sabes qué? Va a morir, pero realmente el que muere tiene vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros vivimos realmente ya nacidos por el Espíritu, existe en ti una convicción completa de lo que Cristo ha hecho por ti. Y esa convicción completa de lo que Cristo ha hecho por ti, no es que tú la entiendes aquí con la mente y dices, wow, la Biblia me dice esto y eso. No, es guiada por el Espíritu. El Espíritu te lleva a creer y el Espíritu te da tal convicción que realmente comienzas a aborrecer lo que antes amaba y comienza a guiarte por el camino que el Señor quiere que andes realmente, pero no es por tu fuerza o por tu conocimiento, sino porque es el Espíritu guiándote a toda verdad, como lo dice Juan 16:13. Aquí enviaré al Consolador, al Espíritu, el cual os va a guiar a toda verdad. Y entonces ya nosotros comenzamos a vivir no para nosotros egoístamente, sino que comenzamos a vivir para Cristo y por Cristo. Y es ahí donde nosotros realmente nos podemos quitar la religión que antes teníamos y ahora llegamos a tener una relación con el Señor. Y por medio de esa relación con el Señor es que nosotros tenemos el Espíritu Santo y ese Espíritu Santo nos lleva a anhelar más y más de nuestro Señor cada día. Y ese es el que nos lleva realmente a entender la palabra, a guiarnos y conducirnos como el Señor quiere, no conforme a nuestra voluntad, sino conforme a lo que el Espíritu realmente quiere que nosotros vivamos. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos acerca de cómo tenían que vivir aquellos o qué tenían que hacer aquellos que querían realmente seguirle a Él? Eso nosotros lo encontramos en Mateo 16, versículo 24 y 25. Antes de esto, Jesús le acaba de decir a Pedro que pronto iba a morir en Jerusalén, iba a entregar su vida, y es aquella escena cuando Pedro le dice, Señor, que no te acontezca tal cosa, no vayas para que no te maten. Y miren lo que dice, le contesta Jesús, ¿verdad? Ustedes ya saben que le dice, mere de tropiezo. Y después sigue y le dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno de los que está aquí, eran 12 que habían visto su milagro. Aquí nosotros somos como 30 o 40 los que estamos aquí, y el Señor nos dice lo siguiente, si alguno de los que están aquí presentes si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. El que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Para poder perder yo mi vida, tengo que negarme a mí mismo. ¿Qué cosa es negarme a mí mismo? Es morir al yo. Es morir a aquel egoísta que pensaba en él y después de él pensaba en él mismo y después volvía a pensar en él mismo, y él era sobre todas las cosas. Él pensaba en su bienestar, él pensaba en su futuro, él pensaba en su comodidad y no pensaba en nadie más,
solamente en Él en primer lugar, y lo que sobrara para los demás, pero todo era solamente para Él. Entonces el Señor Jesús dice, el primer requisito es que se niegue a sí mismo, que muera al yo, que muera al yo. ¿Y por qué para poder seguir a Cristo tengo que morir al yo? Porque el Señor, para poderte salvar, tuvo que morir también. Tuvo que entregar su vida completa. Negarse a uno mismo es negarse a sí mismo, es negarse a uno mismo, es ya no vivir para nuestros intereses, sino para vivir, para darle gloria a Dios con nuestra vida. Es para vivir por los intereses de Cristo, por la voluntad de Cristo. ¿Y cuál es el interés de Cristo? ¿Cuál es la voluntad de Cristo? Que nosotros realmente seamos salvos y que nosotros nos santifiquemos cada día más, que hagamos la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre es que le conozcamos a Él realmente como Él es, como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Aquel que, como estábamos cantando, murió en la cruz y dio su vida por ti y por mí. Dio su vida por ti y por mí. ¿Para qué? Para darnos vida. No dio cualquier cosa, dio su propia vida para darnos vida a nosotros. Y cuando llega a ese encuentro, llegamos a ese conocimiento, llegamos ante esa pared en la cual nosotros decimos, wow, esto no tiene otra explicación. El Señor Jesús dio su vida por mí. Esto no lo puedo entender. Aquel que no cometió pecado, murió como un pecador por mí, cargando todas mis culpas. Esto es grandioso. Esto es grandioso. Y la verdad es que estoy extasiado, estoy enamorado, estoy aturdido de todo lo que Él ha hecho por mí. ¿Y saben lo que dice Pablo? O cómo lo expresa Pablo. En Gálatas 2:20 dice Pablo: con Cristo estoy justamente crucificado. Y miren las palabras que dice Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Oigan esta expresión de Pablo, que esta es la expresión universal, podríamos decir, de cada cristiano. En el mundo, cada cristiano debería de apropiarse de estas palabras y realmente decir: ya no vivo yo. Ya no vivo por mis intereses, ya no vivo por mis intenciones, ya no vivo para mis placeres. Ahora es Cristo viviendo en mí. Ya dice: con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Mas vive Cristo en mí. Y no porque lo diga, sino porque eso tiene que ser real en tu vida. Real en tu vida. Esta declaración de Pablo es una explicación clara de lo que es ser un cristiano. Que Cristo viva en tu vida. Pero no solamente que Cristo viva en tu vida, sino que cuando Cristo vive en tu vida te lleva a una obediencia como la que Él tuvo. Porque Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Te lleva realmente a no creer que eres cristiano porque alabas o porque practicas tales disciplinas, sino que realmente porque obedeces al Padre, obedeces a la palabra. Pero como te decía, no por tu fuerza, sino porque el Espíritu que está dentro de ti te lleva a rendirte ante ese Señor y te lleva a llenarte de amor. Y no vives bajo la ley, sino que vives bajo la gracia, que es el amor del Señor. Y cuando vives bajo la gracia, que es el amor del Señor, entonces la ley viene a vivir en vos. Pero vos no vivís bajo esa ley, sino que la ley es parte de tu vida. La ley es parte de tu vida. El verdadero cristianismo el verdadero cristiano reconoce que Cristo es Dios. Reconoce que Cristo es Dios. Y el ser cristiano no es tener una religión, sino una relación con el Señor. Es decir, que una confianza, que Él conoce mis necesidades, que Él conoce mis angustias, y que voy a Él y no recurro a mi astucia, no recurro a lo que yo puedo hacer, no recurro a mis argumentos, no recurro realmente a mi experiencia, sino que recurro a Él en humillación, reconociendo que yo no tengo nada, reconociendo que estoy vacío, que estoy improvisto de hacer algo bueno y que solo por medio de Él es que yo puedo realmente salir adelante. ¿Cuándo? ¿Cuando estés en problemas? No, en cada momento. ¿Por qué? Porque sos tentado en cada momento.
Porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ese no está perdiendo el tiempo. Ese quiere atacarte, devorarte, que caigas, que mueras. Quiere hacerte pecar, quiere hacerte revivir a ese hombre viejo. Quiere hacerte ver que tú te mereces tal cosa. Y quiere hacerte ver que no te conviene tal cosa. Pero Cristo te dice, ya estás muerto. ¿Estás muerto justamente conmigo? ¿O no estás muerto conmigo? ¿O estás medio muerto? La palabra no dice medio muerto. Dice, con Cristo estoy justamente crucificado. Justamente crucificado. El cristianismo, querido amigo, querido hermano, es una vida en unión espiritual constante con el Señor Jesús. Una vida en comunión espiritual constante con el Señor Jesús. Y ahí nosotros podríamos decir, estoy crucificado con Cristo, Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Podemos ver que esta declaración que hace Pablo cuando dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy justamente crucificado, nos pone al Señor Jesús ¿en qué posición? Nos pone al Señor Jesús en la posición de la cruz, en la posición de la muerte. ¿Por qué? Porque por medio de la muerte del Señor es que nosotros llegamos a obtener la vida. Y dice Pablo en esta declaración, Él tuvo que morir y morir en una cruz para que yo tuviera vida. Para que yo tuviera vida. Es decir, esta declaración nos muestra de que Cristo pagó por nuestro pecado. Isaías 53, 4 al 6 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Qué es lo que llevó Él? Nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Lo que nos pertenecían a nosotros. Mas Él herido fue, ¿por qué? Por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, Pablo, la primera declaración es, dice, Cristo está crucificado. Cristo está crucificado. Con Cristo yo también estoy crucificado, dice Pablo. Él pagó por todos esos pecados que me correspondían a mí. Él cargó con todas mis enfermedades, Él cargó con todos mis dolores, Él fue herido por mis rebeliones, Él fue herido por mi pecado, el castigo de mi paz fue sobre Él, y por su llaga, dice Pablo, yo fui curado. Y dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Tu pecado fue cargado por el Señor Jesús. En la cruz murió, no porque quería morir y que me voy a morir, no, por amor a ti, por tus pecados, para poderte librar de esa factura tan alta que con 2 vidas, 3 vidas, 4 vidas o 1000 vidas que hubieras tenido, nunca la hubieras podido pagar. Y esas 3, 4 o 1000 vidas que hubieras tenido hubieran sido una vida en santidad, aún así, realmente estabas sucio delante de Dios. Porque el único cordero el único cordero limpio que podía aplacar la ira del Padre era el Señor Jesús. Y por su muerte, Él nos perdona nuestros pecados y nos acerca al Padre. Aquello que era imposible para ti, aquello que era imposible para mí. ¿De qué manera te podías acercar al Señor? ¿Con qué te podías acercar al Señor? El mismo Isaías dice, ¿con qué me presentaré al Señor? ¿Iré con becerros? ¿Iré con esto? ¡No! La única manera en que nosotros los seres humanos nos podemos acercar al Señor es por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si no tenemos una relación con Cristo, si nosotros no conocemos a Cristo, si nosotros no tenemos una vida con Cristo, si Cristo no se refleja en nosotros, olvídate, vas a pasar una eternidad en la iglesia, pero no vas a tener vida eterna. La pena por nuestro pecado fue pagada en su totalidad por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Y por eso es que nosotros, cuando entendemos la magnitud del sacrificio de Cristo, del amor de Cristo, nosotros caemos de rodillas delante de Él. Y nos sigue diciendo, con Cristo estoy justamente crucificado. Es decir, Él murió por mis pecados, Él pagó ahí toda mi deuda. Y yo también, dice Pablo, estoy crucificado. Juntamente, estoy a la par de Él en el mismo estado. Ya no quiero vivir para la carne, dice Pablo.
Ya no quiero vivir para la carne, sino que quiero vivir para aquel que murió por mí. Porque dice en Gálatas 2:20, cuando dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y después dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no soy yo el que vive, dice, sino que es Cristo viviendo en mí. Ya no soy yo el que responde cuando lo ofenden, sino que es Cristo el que cae y pone la otra mejilla. Ya no soy yo el que quiere desquitarse cuando le hacen algo, sino que es Cristo soportando el agravio. Ya no soy yo que cuando me hacen algo no perdono, o perdono pero no olvido, dice. No, es Cristo diciendo, perdono, paso por alto. Pero no eres tú, es Cristo en ti, para que tú no te lleves ninguna gloria. Entonces, cuando Cristo viene a morar en ti, querido amigo, vas a ser el reflejo de Cristo. Vas a ser el reflejo de Cristo. Y no es que tenemos que vivir como Cristo vivió, porque dice Pablo, vivid como yo vivo, porque yo también reflejo a Cristo. No es por el reflejo de, sino porque el Espíritu que vive dentro de ti, aquel que Dios ha puesto cuando te salvó, aquel que te ha dado vida, ese te lleva a vivir como Cristo vivió. ¿Por qué? Porque era el mismo Espíritu que habitaba en Cristo. Y el Espíritu que da vida, y el Espíritu que te lleva a perdonar a tus enemigos, es el Espíritu que te lleva realmente a sufrir el agravio, a darte cuenta que en esta tierra solo tienes la de perder. ¿Por qué? Porque en esta tierra simplemente eres una persona que va de tránsito, eres un peregrino. Querido amigo, querido hermano, en cualquier momento dejas esta tierra. ¿Qué te vas a llevar? Absolutamente nada. Entonces, ¿por qué te aferras a esta vida si no la puedes sostener? ¿Cómo haces para sostener tu vida? ¿Qué haces realmente para decir, mañana voy a vivir? No haces nada. Si estamos hoy aquí vivos, es por la misericordia y por la gracia de Dios. Y si mañana tiene vida, es por la misericordia y por la gracia de Dios. Porque la vida depende de Él y la muerte está en sus manos también. Entonces estamos en sus manos, lo menos que podemos hacer es creer y confiar en Él. Confiar en Él. Y de esta manera nosotros vamos a tener una relación con Cristo, dejando que Cristo venga a vivir a nuestra vida. Y dice Pablo, ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, ¿verdad? Como resultado de ser crucificado con Cristo, Pablo aclara que ya él ya no está vivo, sino que el viejo Pablo, aquel que perseguía a la iglesia, aquel que perseguía a los del camino, aquel que los encarcelaba, ese ya murió. Aquel Pablo que vivía realmente para la vanagloria, ese Pablo ya murió. Aquel Pablo que era egoísta, ese Pablo ya murió. Aquel Pablo que era uno de los principales de la sinagoga, ese Pablo ya todo lo tuvo por basura, con tal de alcanzar a Cristo. Con tal de alcanzar a Cristo. Ese Pablo tuvo un encuentro con el Señor y su vida cambió drásticamente, radicalmente. Cambió por completo. Cambió por completo. ¿Por qué? Porque Pablo dice, ya no soy yo, es Cristo en mí. Es Cristo en mí. Él viviendo por mí y yo dejándome guiar. ¿Y por qué era Cristo en él? Porque Cristo ocupaba el trono de su corazón. Y era dirigido a vivir de la manera en que Cristo quería que él viviera. Y esta declaración de que Cristo vive en mí, realmente es la misma declaración de que Cristo ha resucitado. Porque dice primero, con Cristo estoy justamente crucificado, Él murió, mas ahora, dice, ¿verdad? Ya Cristo vive en mí. Entonces, ya Cristo no se quedó muerto, Cristo resucitó, dice. ¿Y dónde resucitó? No solo como un hecho histórico que está marcado en la Biblia, porque la tumba está vacía. ¿Saben que la tumba está vacía? Perfecto. Pero eso no me garantiza, por decir algo, de que Cristo está vivo. ¿Saben lo que me garantiza de que Cristo está vivo? Que resucitó aquí, donde estaba muerto este corazón. Vino a dar vida, resucitó, me resucitó a mí también. Ahora mi vida pertenece al Señor. Ahora todo mi ser pertenece al Señor. Y entonces, Cristo está vivo. Sí, está vivo, pero ¿dónde? Cualquiera puede declarar que Cristo está vivo, pero Dios quiere estar vivo en tu corazón. Quiere darte vida. Y cuando te da vida y vive en tu corazón, vive contigo, entonces realmente eres un cristiano. ¿Por qué? Porque vas a vivir con obediencia a Cristo en todo momento. Los cristianos vivimos nuestra fe por la encarnación de Cristo
en cada uno de nosotros. Sí, Cristo se encarnó, se hizo hombre, pero cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús, Cristo viene a habitar en nosotros también. Su Espíritu está en nosotros y comenzamos a caminar como Él realmente caminó en esta tierra. No por nuestra fuerza, ni para cumplir un requisito, porque la salvación no es por obra para que nadie se gloríe. Porque hay cristianos que pueden creer que porque tienen años, hay cristianos que pueden creer porque fueron bautizados, o hay cristianos que pueden creer porque hicieron obra, o porque donaron, o porque tal cosa. No, la salvación no es por obra. La salvación es por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y cuando reconocemos eso, que Cristo murió y que Cristo resucitó, y que Cristo y nuestro pecado ha sido perdonado, y que Cristo mora dentro de nosotros, entonces Cristo es evidente en nuestra vida. Y te lo puede decir si eres varón, tu esposa; si eres mujer, tu esposo, que es el más cercano que tiene, o tus hijos. Si realmente puedes preguntarle en confianza: ¿tú crees que Cristo vive en mí? Te dejo esa tarea. Pregúntale a la persona más cercana con la cual convives: ¿tú crees que Cristo vive en mí? Y que yo dejo que realmente Cristo sea el que responda por mí y viva por mí. Y si no es así, ¿sabes qué? Dale gracias a Dios que te estás dando cuenta ahorita. Y que pídele a Dios de corazón que sea Él morando en tu vida. Pídele a Dios un encuentro con Él. Y pídele a Dios realmente que te quite cualquier religiosidad, cualquier engaño. Porque lo que deberíamos de anhelar todos y cada uno de nosotros es eso: que Cristo viva en nosotros. Que sea Cristo con nosotros. La esencia del cristianismo es la unión del creyente con Cristo. Esa es la esencia del cristianismo. La unión de aquel que ha creído con su Señor. O sea que vivimos en Él y no vivimos para nosotros mismos. Vivimos para agradarle a Él y no vivimos para agradarnos a nosotros mismos. Entonces la gente que no conoce a Cristo y mira a un cristiano, lo cree loco, lo cree tonto. Lo cree que se deja llevar por las reglas que le dice el pastor o que le dice la iglesia. Si alguien se deja llevar por las reglas que le dice el pastor o que le dice la iglesia, sabe que ese es un religioso. Pero aquel que ha creído en Cristo, el Espíritu Santo lo guía a qué es lo que tiene que hacer. Lo guía a toda verdad, lo guía a la santidad y lo guía realmente a no pecar y apartarse del pecado. No porque lo vayan a expulsar de la iglesia, no, porque Él ama ¿a quién? A Dios sobre todas las cosas y no quiere ofenderle. Y ama ¿a quién? A su prójimo también, y no quiere dañar a su prójimo. No quiere dañar a su prójimo. Lo que quiere es amar. ¿Por qué? Porque cuando conoces a Cristo está lleno de amor. Porque es imposible que conozcas a Cristo y tu corazón no sea lleno de amor. Y cuando está lleno de amor, ¿sabes qué? Dejas de pensar en ti y piensa en Dios. Deja de pensar en ti y piensa en ¿qué? En tu prójimo. Y tú pasas a ocupar la segunda posición. Pero hay muchos cristianos hoy en día que dicen: pero ya, y yo, y mis derechos, y ¿qué? Ya fueron, ya todo lo que tú tienes quedó ahí en la cruz del Calvario. ¿Qué más quieres? Dice Pablo que él le rogó al Señor. Él le rogó al Señor que le quitara el aguijón en la carne y que el Señor le dijo: Pablito, te di a mi hijo, Pablito. Te di lo más precioso, Pablito. Bástate mi gracia. Y cuando Pablo entendió esto, dice: me puso un tapón en la boca, porque la verdad, si ya me dio a Jesús, me lo dio todo. Porque con Él tengo mi vida asegurada, mi eternidad asegurada. Y cualquier aguijón que yo tenga en la carne, eso es nada, porque va a ser pasajero. En cualquier momento me muero y se acabó el aguijón. Y Cristo no se va a acabar, porque Cristo es eterno y está conmigo en mi vida y en mi corazón. Entonces, el verdadero cristiano vive en esa unión con Cristo. Vive en esa unión con Cristo, sabiendo de que Cristo padeció. ¿Por qué? Por culpa de Él. Y cualquier padecimiento que Él pueda tener aquí puede ser culpa de Él mismo y no de Cristo. Pero Él se gloría en el Señor aún en los padecimientos. Él se gloría en el Señor aún en el hambre, aún en la necesidad, aún en la enfermedad y aún en la muerte. ¿Por qué? Porque Él conoce realmente que Dios está al control de todo. Y Él tiene el conocimiento, no porque esté aquí. Es que no importa que esté aquí.
Lo importante es que esté aquí, que dice, el Señor es mi Padre, me ama, estoy en sus manos. Y me dice el Espíritu que para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Señor, no entiendo. Señor, no comprendo porque desafortunadamente mi mente es limitada y la tuya es ilimitada. Señor, yo miro el aquí, el ahora, y tú miras mi futuro, Señor, y no mi futuro dentro de 5 o 10 años, sino que miras mi futuro para una eternidad. Señor, estás formando un carácter en mí. Señor, ayúdame no a entenderlo, sino, Señor, a cómo agradecerte por esto que no entiendo. Y es por eso que cuando dice, gozaba en la tribulación, ¿cómo que gozaba en la tribulación? Porque realmente el Espíritu te va a llevar a eso. Te va a llevar a eso, a darle gracias a Dios. A darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Dios te ha liberado realmente del yugo del pecado. Dios te ha liberado del yugo de la muerte. Dios te ha liberado de las cadenas de opresión que te tenían antes ahí aferrado. Y dice Pablo, sigue diciendo en Gálatas 2:20, y la vida que ahora vivo en la carne, es decir, Pablo dice, con Cristo estoy justamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y dice, y la vida que ahora vivo en la carne, o sea, el Pablo actual, dice, la vivo por la fe en el Hijo de Dios. La vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, esta vida que después de que ya tuve el encuentro con el Señor y comienzo a caminar como el Señor quiere y comienzo a caminar con su Espíritu, ahora esta vida que yo estoy viviendo aquí en la carne, yo la vivo, dice, por la fe en el Hijo de Dios. Ya no la vivo con los intereses que tenía antes. Pablo se había declarado muerto cuando dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, pero luego dice, ¿verdad?, que la vida que él vive en la carne, esta nueva realidad que él tiene, esta nueva vida que él tiene, ahora la vive con el Señor Jesús, con el Señor Jesús. Pablo ya no vive para él, sino que vive para Cristo, vive para Cristo, vive por Cristo, vive por Cristo. Y todo lo que hace, lo hace por medio de la fe en el Señor Jesús. Pablo siguió viviendo en un cuerpo carnal. Pablo siguió viviendo en un cuerpo carnal. Era una persona real que vivía en un mundo real como nosotros, en el cual te podían acusar injustamente, en el cual te podían hacer injusticia, en el cual te podrían hacer bullying, en el cual se podrían burlar de ti, te podrían robar, te podrían dañar, cualquier cosa te podían hacer. En ese mismo cuerpo, Pablo sufría igual que Pablo, fue encarcelado, fue azotado, fue preso. Es decir, y no porque hubiera hecho algo malo, sino por la causa de Cristo. Qué fácil hubiera sido para Pablo decir, ¿sabes qué? Esto es demasiado, ya no sigo este camino. Pero no, él había tenido un encuentro, conocía a su Señor, conocía a su Salvador y decía, todo esto es nada en comparación a aquel que me salvó. Pablo caminó con el Señor, vivía siempre en un cuerpo de carne, pero no vivía en la carne, sino que vivía en el Espíritu. ¿Por qué? Porque su realidad ahora había cambiado. Ahora su realidad ya no era la misma que antes, ahora vivía en la fe del Hijo de Dios. Y antes no vivía en la fe del Hijo de Dios, sino que vivía en sus fuerzas, por su conocimiento, para lograr su objetivo, con sus intereses. Y Pablo dice, no, ahora lo que yo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual estoy seguro, dice, que me amó y se entregó por mí en la cruz del Calvario. Y ese hecho es por el cual yo me entrego realmente a Él. Ese hecho es el que me ha dado la libertad del pecado, porque ahora ya no estoy preso al pecado, sino que ahora soy libre del pecado. Pero esta libertad que aparece en Gálatas, porque cuando nosotros leemos Gálatas, es una carta que le escribe Pablo a los hermanos de Galacia para decirles que no sean presos de la vieja doctrina de los judaizantes, sino que realmente sean libres de ella. Pablo le dice, ustedes son libres, ustedes no están presos para seguir las costumbres de la gente de antes, de los judaizantes, que decían que tienen que cortarse el prepucio, la circuncisión,
y todas esas leyes que estaban ahí, Pablo le dice, saben que ustedes son libres, pero esta libertad, querido amigo y querido hermano, Pablo le dice claramente, no es para que vayan al pecado, es decir, no era un libertinaje, sois libres del pecado, del yugo del pecado, para vivir en la libertad que Cristo te ha dado. Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. No estéis sujetos al yugo de la esclavitud. Cristo murió por ti, Cristo resucitó y ahora vive en tu persona. Entonces ahora ya no estás bajo la ley, sino que ahora estás bajo la mayor ley de todas, la ley del amor. Y esa ley del amor te va a llevar a no pecar. Esa ley del amor te va a llevar a darte por el otro. Esa ley del amor te va a llevar a perdonar. Aun cuando la carne te dice no perdone, el espíritu tiene esa lucha contigo y te dice, ponle la otra mejilla, pasa por alto. Pero, y te muestra a Cristo. Y te muestra a Cristo. Y te muestra a Cristo. Pero esa libertad no es gratis. Dice Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Cómo tenemos que servirnos? Por amor los unos al otro. ¿Por qué? Porque ahora aquel que ha conocido a Cristo, aquel que es cristiano, vive bajo la ley del amor. Somos libres en Cristo de nuestra esclavitud por la culpa, pero no somos libres al deber de la obediencia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te lleva a obedecer la ley, porque ya la ley es parte de tu vida, porque aquel que la escribió en el monte de Sión es el mismo que realmente la escribe en tu corazón cuando te cambia ese corazón de piedra por un corazón de carne. La diferencia del cristiano y del religioso es que el religioso vive la ley, ¿para qué? Para agradar a Dios, y el que es cristiano vive en obediencia a Dios, porque él reconoce que no es por la ley que es salvo, sino que es por la gracia que es salvo, y que la gracia es la que le ayuda a vivir la ley. Y entonces, cuando somos obedientes, cuando somos obedientes a la palabra, nosotros estamos dejando ver que Cristo vive en mí. ¿Por qué? ¿Quién fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz? El mismo Señor. Entonces nosotros nos estamos llamados, todo aquel que se llama cristiano está llamado a ser obediente también, a como Cristo fue obediente en todo, Y el Señor nos deja claro a través de su palabra, ¿verdad? Curiosamente, después de que Pablo está hablando acerca de la libertad y de que no viváis en libertinaje, Pablo deja claro y dice Pablo, ¿verdad?, de que existen las obras de la carne y los frutos del Espíritu. ¿Por qué? Porque cualquiera se puede llamar cristiano, pero puede andar en las obras de la carne. Entonces, como te decía al inicio, tu testimonio pesa más que tus palabras. Tu testimonio pesa más que tu palabra. Entonces, siempre leyendo Gálatas en 5, versículo 16, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Óigase bien, la carne tiene deseo, la carne tiene pasiones, la carne te va a llevar al placer. Y dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La carne te va a demandar esos deseos, te va a decir, date gusto, te lo merece, nadie te ve, puedes robar, puedes mentir, puedes fornicar, puedes adulterar, puedes hacer lo que tú quieras. Tienes ese pleito, la carne está ahí tirando la tentación. Dice, andad en el Espíritu y no satisfagad los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y dice Pablo, y pone un pero en el siguiente versículo, pero, y este pero sirve para hacer una conexión y dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es un espíritu de amor y no es un espíritu de ley. Y ese espíritu de amor dice, si soy guiado por el Espíritu, no estás bajo la ley, porque ese espíritu realmente te va a llevar a obedecer al Señor. Y te dice, te voy a hablar claro, cuáles son las obras de la carne, que no tienen que ver absolutamente con el Espíritu. Y si manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio,
fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y después dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si tú eres cristiano y vives o te llamas cristiano y vives de esta forma, puedes llamarte cristiano y de apellido te puedes poner cristiano y el otro apellido te puedes poner cristiano. Pero si vives en esto, ¿sabes qué? Dice Pablo, no heredarás el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque estás viviendo en la carne, porque no has conocido al Señor, porque el Espíritu no vive dentro de ti. Mas el fruto del Espíritu, dice Pablo, cuando vives en el Señor, entonces ahora van a haber frutos que el Espíritu van a ser evidentes en la persona. Mas el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice Pablo, contra esas cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, ¿qué dice? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Con Cristo estoy justamente crucificado. Miren cómo está el contexto todo este en Gálatas. Con Cristo estoy justamente crucificado. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Mas si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Andemos también por el Espíritu. Andar en el Espíritu es andar en amor. Porque el fruto del Espíritu es amor. Y el amor te va a hacer cumplir con los 2 mandamientos. Si cuando se le acercaron a aquellos a preguntarles qué tengo que hacer para heredar la vida eterna, ¿qué fue lo que contestó? Veamos lo que dice Mateo 22, versículo 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, es decir, era una persona que en el aire se sabía la ley, que no lo podían engañar fácilmente, era alguien que tenía conocimiento, dominio sobre la ley judaica, ¿verdad? Dice, esta persona se le acercó, ¿verdad? Y el intérprete de la ley le preguntó por tentarle diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende la ley y los profetas. ¿Cuál es la característica fundamental de estos mandamientos? Amarás, dice el primero. Y el segundo es, amarás. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Amarás a Dios y en primer lugar a Dios. Porque te puede llenar la boca diciendo que amas a tu prójimo, pero no amas a Dios. Cuando realmente amas a Dios, Dios mora en ti. Y cuando mora en ti, realmente eres guiado por el Espíritu y te lleva a no violentar la ley. Porque el Espíritu ciertamente escribió la ley, Dios escribió la ley. Y Dios no puede violentarse a sí mismo, sino que el mismo Espíritu te va a llevar a cumplir la ley. Pero lo hace, ¿por qué? Porque vive dentro de ti. No lo hace como una regla, sino que lo hace como una forma de vida. Lo hace de una manera que es sencilla. Lo hace de una manera que, ahí es donde decimos nosotros, la ley no es gravosa, sino que la ley es un deleite. ¿Por qué? Porque me gozo en que Cristo vive en mí y que ya no viva yo. Me gozo en eso. Por eso es que la ley es un deleite. Por eso es que la ley es un deleite. ¿Por qué? Porque el Espíritu me lo hace ver como algo bueno para mí mismo. Para mí mismo. Entonces, amarás a Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Amarás a Dios 24/7, 365 días al año. No los domingos. No cuando vas a alguna reunión o no. Vas a amar a Dios. Y si vas a amar a Dios, vas a temerle a Dios, vas a obedecerle a Dios. ¿Cuándo? Siempre. Desde que le conociste, siempre.
vas a estar en esa condición y también vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. Vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. De aquí depende toda la ley y todos los profetas. Entonces, cuando llegamos realmente a conocer al Señor, Cristo mora en ti. Cristo vive en ti. Y ya no es el mismo Daniel de antes. Ya no es la misma Marta de antes. Ya no es la misma Ángela de antes, la misma reina de antes. Ya no es el mismo José de antes. Ya no. Ahora es Jesús morando en la vida de cada una de estas personas. Y ese Jesús morando en la vida de cada de esas personas es el que hace la diferencia. La diferencia no la hace el que vengas a la iglesia. La diferencia no la hace en que te comas la Biblia y te la aprendas. La diferencia no la hace en que levantes tus manos y alabes. O que pertenezcas a X o Y grupo denominacional. No, como te comentaba, allá, en una iglesita donde se practica la religiosidad, llegó el Señor y vio un corazón arrepentido, un corazón dolido, y lo salvó. Y lo salvó. Porque el Señor tiene una iglesia en esta tierra, y no es esta iglesia física, sino que son todos aquellos que le están obedeciendo en este mundo, y está regada por todo el mundo. Y hay uno aquí, otro allá, y otro allá, en todas partes. E incluso, como les digo, nos va a cerrar la boca donde veamos aquí, ahí hay un cristiano. Ahí hay un cristiano. Porque está queriendo llevar su vida en obediencia a Dios. Está amando al Señor. Cristo vive en él y es evidente. Y no lo podemos tapar solo porque no está entre nosotros. No podemos nosotros decir, es que como no se reúne aquí con nosotros, yo voy a poner en duda eso. No. Es evidente que Cristo vive en él. Y eso no lo podemos cambiar. Y el que Cristo vive en él es un cristiano. Es un cristiano. Es un cristiano. Entonces nosotros debemos de entender que para ser un verdadero cristiano debemos de dejar de vivir para nosotros mismos y dejar que sea Jesús viviendo en nosotros. Pero esto no se logra si nosotros no nos hemos arrepentido y no hemos vuelto al Señor. Tenemos que nacer de nuevo. Para vivir en Jesús, cuando vivimos en Jesús, nos va a llevar a amar incondicionalmente. ¿Qué significa amar incondicionalmente? Aunque no te reconozcan nada. Amar incondicionalmente es aunque no te den la gracia seguir sirviendo. Amar incondicionalmente es que estás llamado a perder, porque lo que está lleno tu corazón es de amor y no te importa la respuesta que vayas a obtener a cambio de lo que tú das. Amar incondicionalmente es incluso darte por la otra persona sin esperar nada a cambio. Vivir para amar te va a llevar a realmente demostrar que Cristo vive en ti. Porque cuando estás lleno de amor, estás demostrando quién es el que mora en ti. Quién es el que te está guiando a perdonar, a amar. Y cuando estás lleno de ese amor, Cristo te va a llevar a amar. ¿Sabes cómo? A la medida que Él te amó. ¿A qué medida? A la medida que Él te amó. Y no a los que estén de acuerdo contigo, sino incluso a los que no están de acuerdo contigo. Incluso a tus enemigos. Incluso a aquel que te desee el mal. Cristo te va a llevar a amarlo. A amarlo. Y la gente va a decir, este es tonto, este es loco, ¿qué le pasa? No es tonto ni es loco. Cristo mora en él. Y ese Cristo que te va a llevar a amar como Él te amó, te va a llevar también a perdonar como Él te perdonó. No perdonar una vez, ni 2 veces, y voy a decir ni 70 veces 7, sino a perdonar las veces que Él te ha perdonado a ti. Y tú sabes cuántas veces te ha perdonado el Señor. Tú sabes cuántas veces le ha fallado al Señor. Y voy a decir, en esta mañana, cuántas veces le ha fallado al Señor. Y Él está dispuesto a perdonarte. Entonces te va a llevar a eso, a perdonar, te va a llevar a amar, te va a llevar a tener una relación con su Hijo, porque eso es su deseo, que le conozcas a Él, para que Él viva realmente en ti y no te vayas a formar una religión o una falsa salvación. Cristo, como te decía, en resumen, es estar unidos con Él y dejar que Él viva
en nosotros. ¿Para qué? Para que ejerza esa experiencia transformadora que cambia realmente los corazones de todo aquel que le llega a tener un encuentro con Él, le llega a conocer. Y Cristo quiere eso contigo y Cristo quiere eso conmigo, que le conozcamos y que no te formes una religión, porque la religión, como te decía al inicio, te va a llevar realmente al infierno, a la muerte. Pero el tener una relación con Cristo, el conocimiento de Cristo y que Cristo viva en ti, vas a tener vida en esta tierra. Aunque no tengas nada, lo tienes a Él y con Él lo tienes todo. Y ahí es que en la enfermedad estás tranquilo. Y en la escasez estás tranquilo. Y en las dificultades estás tranquilo. ¿Por qué? Porque el control de tu vida ya no está en tus manos, sino que está en las manos del Señor. Y eso es lo que Él quiere para con cada uno de nosotros. No formar una religión, sino tener una relación. El mundo quiere que te formes una religión. Tú quieres formarte una religión. Anhelas una religión. Y Cristo quiere una relación. Cristo quiere un encuentro. Cristo quiere tratar contigo mismo. Hablar a tu corazón. No te conformes con una religión. Anhela cada día conocer más al Señor. Anhela cada día rendirte más al Señor. Anhela cada día que Cristo more en ti y que no seas tú queriendo gobernar tu propia vida. Oremos al Señor. Oremos al Señor y meditemos en esta palabra para que realmente entendamos qué cosa es conocer al Señor Jesús, qué cosa es vivir para Él, vivir por Él y que sea Él viviendo en cada uno de nosotros. Tengamos ese anhelo y ese deseo de que Cristo more en nuestras vidas, de que Cristo sea el todo para nosotros. No nos conformemos a una religión. No nos conformemos a una religión. Te va a hacer creer que está bien. Cristo te va a mostrar todos tus pecados, te va a mostrar todos tus defectos, te va a mostrar todos tus errores. Porque Cristo te quiere limpio. Porque Cristo quiere morar en tu corazón, vivir en tu vida. Cristo quiere que conozcas el verdadero amor, que te entregues a Él, que vivas por Él. Cristo quiere una relación contigo y no que te conformes a una religión. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios tengo su amor. Por la gracia de Dios tengo
Así es. Aquellos que han conocido al Señor saben que han conocido el amor, saben que han conocido el perdón, saben que han conocido la verdad, y su vida se dejan guiar ahora no por lo que ellos piensan ni por lo que ellos creen que es bueno, sino por lo que el Espíritu les marca, por la palabra, y se dejan guiar para amar aún aquel que no lo merece, y se dejan guiar para perdonar a aquel que lo han ofendido, y se llevan guiar a poner la otra mejilla. Se dejan guiar por el Espíritu, porque ya no vive en ellos, sino que vive Cristo en ellos. Y el Señor nos lleva a este conocimiento del amor que ha tenido por nosotros, para que nosotros también tengamos ese amor por los demás. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Por la gracia de Dios, tengo su amor. Por la gracia de Dios, tengo su paz. Por la gracia de Dios, tengo perdón. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Por la gracia de Dios, tengo su amor. Por la gracia de Dios, tengo su paz. Por la gracia de Dios, tengo perdón. Conocí el amor para dar amor. Conocí la verdad para dar verdad. Conocí el perdón para perdonar. Conocí el amor para dar amor. Conocí la verdad para dar verdad. Conocí el perdón para perdonar. Así es, Señor. Bendito Dios, por tu gracia nos mostraste a tu Hijo, nos diste a tu Hijo, Señor. Nos mostraste tu amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias te damos por ese precioso y gran regalo que nos has dado en tu Hijo, Señor. Gracias te damos por ese amor, Señor, y te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, a conocerle cada día más, Señor. Que nos ayudes a morir al yo, Señor, y a dejar nuestro egoísmo para que sea Él morando en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que solo en ti tenemos vida, Señor. Ayúdanos a permanecer fieles a ti, Señor. Ayúdanos a tener una verdadera relación contigo, Señor, y no una religión vana, Señor, no una religión basura, Señor. Ayúdanos a conocerte, Señor, como tú quieres que te conozcamos, Señor, para que podamos vivir, Señor, como Cristo, Señor, vivió en esta tierra. Bendito Dios, no por unas directrices, sino porque el Espíritu mismo que estaba en Cristo va a morar en todo aquel que le conoce, Señor, y nos va a llevar, Señor, a amarte y amar a nuestro prójimo, Señor, a pasar el agravio, a perdonar, Señor, a quienes nos ofenden, Señor, como tú lo hiciste con nosotros, Señor. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Padre, y que podamos decir, Señor, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, porque he sido crucificado juntamente con Cristo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Que cada uno de nosotros podamos vivir, Señor, bajo este parámetro, Señor, guiados por tu Santo Espíritu, Señor. Padre bendito, todo te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.
y amén, Señor. Gracias te damos, Señor. Que Dios los bendiga. Los esperamos el próximo domingo. Estoy a sus órdenes por cualquier consulta que tengan o que quieran abordarme al respecto. Buenas tardes.